Para empezar, ¿no? Mori 10 más en esta selección, ¿eh? Okay. O sea, es increíble que el muchacho no sea titular hasta ahora. Yo creo que después de hoy no lo puede volver a sacar más. Es el niño el que le da fútbol a México. Y yo creo que el partido no estuvo muy lejos de lo que dijimos. El primer tiempo fue un partido donde México no propuso, donde México no generó, donde México se concentró en nulificar a Chequia. Y después aparece un gol, no quiero decir fortuito porque no es fortuito, es una llegada donde México llega, marca el gol y ante la necesidad de Chequia de tener que ir a buscar, ahí México lo aprovecha y lo termina resolviendo de manera extraordinaria, jugando muy bien el segundo tiempo. Pero México no salió a proponer el partido, por lo menos en los primeros 45 minutos. Respetó a Chequia, se defendió, lo neutralizó y jugó a eso. Después las condiciones del juego se le dieron para que sí apareciera un mejor O sea, tuvo fútbol. suerte, tuvo suerte. No tuvo suerte. No es que ganó porque jugaron bien. No tuvo suerte. Tuvo mal planteado. No escuchaste. Tuvo mal manejado. Encuentra un gol arrancando el segundo tiempo. Encuentra un gol que significa. Y a partir de ahí cambian las circunstancias de partido y México lo aprovecha muy bien. Encuentra un gol. México jugó bien el primer tiempo. No, dijiste que encuentra un gol. México jugó bien el primer tiempo. ¿Qué es jugar bien? Para propuso, generó opciones de gol. Jugar bien Muy bien, porque para mí depende. siguió un plan de partido. El plan de partido que tenía en la cabeza. Fue lo que Aguirre prepararon. siguió. Sí. No gustó ese pero, primer tiempo, Rafael, estamos de acuerdo. Pero ese es pero el plan le salió conforme lo planeado. Buscó ir al frente, que se encontró con No un Chequia pudo. que estaba bien parado. Claro, aparte tenía, porque yo pienso que lo que hizo México fue desgastando al rival. El segundo tiempo el equipo de Chequia estaba muerto. ¿Pero por qué? Porque lo hizo México cuando no pudo atacar, tuvo el balón y lo empezó a circular y eso hizo correr detrás del balón al rival y eso lo cansa con la altura. Hay dos fases en el fútbol, con pelota y sin pelota. Cuando no tenía la pelota se paraba bien atrás. Cuando tenía la pelota en posición. Las dos cumplió. Y llegaba. Y también eso es jugar bien. Entonces, También eso es jugar bien. Exacto. Es que habrá que definir qué es jugar bien, porque si es una cuestión de gustos o de golear. Bueno, opciones el de segundo, gol. el segundo tiempo jugó bien. Claro. Jugó bien. Tampoco, y ustedes lo dijeron, gran segundo tiempo. En el primer tiempo México no propuso nada. Pero sí propuso, lo que pasa es que pudo, tampoco es que no es fácil. No lo dejaron. ¿Qué propuso? Ir al ataque y No lo llegó dejaron. prácticamente. El tuvo rival algunas llegó, llegadas, sí tuvo y tuvo la algunas posesión de llegadas, la tuvo la pelota. Lo que posesión. pasa es que también, si el rival se te mete atrás y no tienen cómo entrar, le digo, bueno, vas a buscar la posesión y vas a tratar de entrar de alguna manera. No se generó ni para un lado ni para el otro. Entonces, fue un partido cerrado. Pero fue el trabajo del primer tiempo para el Salió a segundo tiempo. nulificar al así ha sido rival. todos los No, partidos porque y también con el, Chequia con el te equipo anula que aquí. quieras, selección que quieras, a todo mundo le ha costado el primer tiempo regularmente. Ve a Alemania cuando goleó al principio le costó, o sea, Terminó te 1-1, vas a uno. creo, el primer tiempo. Exactamente, Beto, entonces vas. el campeón del mundo sufrió contra Austria. Exacto. Y terminó ahí- ganando al minuto 90. O sea, tú ganas un partido 3-0, no puedes decir que no jugó bien. No, pero es que mira, es difícil. Esto que acabas de decir, digo, una vez en la vida hablemos de lo positivo y Pero no de sí, lo yo negativo, quería llegar porque ahí ahora, ¿verdad? hay una realidad. El primer tiempo fue un partido trabado, que no pudo llegar a generar. Sí. Pero después jugó bien al fútbol. Pero es lo que México. estamos Y diciendo no, vos no todos. dijiste eso. Es lo que- y ¿qué México dije yo? empezó a ganar. ¿Qué dije yo? Y después, Que no, no sé porque qué no es dije por yo. el que juega a defender. Para mí que juega no a perder. dije que fortuito. No dije que Yo fue. dije Trabajó el no, partido. Nunca dije que fue Trabajó fortuito. conforme tenía el Trabajó el plan. partido como se estaba Nunca dando. dije que fue fortuito. No pongas palabras en mi boca. No. No, pasame pongas el video. palabras en mi boca. por el amor de Dios. A ver, uno por uno. Nunca dije que pasame el fue video. fortuito. No, por Dios, no dijo que pongas era palabras. fortuito. No pongas palabras. Dijiste fortuito. No dije A ver, fortuito. Ah, bueno. No, Ruso, no lo dije. dale, y después Fer, uno por uno, porque si no nos entendemos. No vuelvo a Es que no decir lo nada. dije. Bueno, entonces entro yo en la palabra conversación, de- porque aquí me parece que hay una cosa que destacar. Decían, en el primer tiempo a México le costó trabajo, pero yo vi a un muchachito de 17 años que tomaba la pelota en el borde del área y que con toda la calma del mundo la pisaba y pensaba. El mejor Descarado. jugador de México. Y pensaba. Es el mejor Y jugador de normalmente México. un futbolista con esa edad o un futbolista en general, ante la adversidad, lo que más trabajo le cuesta es tomar decisiones. Sí. Y Gil Mora toma buenas decisiones Sí. siempre. Y siempre va hacia el frente. Es increíble. Siempre Gil Mora busca ir hacia el frente, siempre recibe y se perfila hacia el frente, a diferencia de otros que regularmente la controlan y Sí, quieren da ir para hacia atrás. atrás. Bueno, Eso Beto, no es el un segundo fuera- gol, la pausa que hace parece que tiene Exacto, 40 años jugando claro. con 20 copas del mundo encima. La pausa que hace para dar el tiempo a que venga la diagonal y solamente él ve el pase que filtres. Y no se escondió Es un nunca. crack, es un crack. No se ¿Te escondió acordás nunca del gol el tiempo de que jugó. Argentina contra Holanda, Messi a Molina,
que viene desde el costado lateral claro. y él solo lo ve. Bueno, este chico hizo lo mismo. Claro, las distancias son enormes el día de hoy porque hablamos del mejor jugador del mundo. Y de un Pero la inicio. realidad es que Estamos hablando de México y tienes que meter a que no Argentina lo ven en los la demás, ecuación. que no ven los demás. Estamos Entonces, hablando de la hay que selección agarrar y bloquear mexicana, no de todo esto, Argentina, de que Ruso. No te pierdas, es estoy México, no es poniendo Argentina. Un ejemplo, un Ahorita, ejemplo. luego hablamos de tu Argentina, hablemos de México y de Mora. No, pero- ¿Por qué si tienes vos que le meter vas a pegar. con calzador a meter a Argentina? Ve, hablemos de Yo lo Gilmora. defiendo. Hablemos de Gilmora. Porque me parece que vale Yo la te pena quiero decir hablarlo. algo, O sea, justo porque yo de insisto que Gilmora. esto es lo que más me Te llama la quiero decir atención. algo que la verdad lo hace muy diferente. No solo agarra la pelota en 3/4 y piensa va y recibe hasta sacársela casi a los centrales en el primer tiempo cuando los checos estaban presionando alto. Iba a pararse a un lado de Montes, ahí a un lado para que se la dieran y varias veces se la dio. Pero eso O sea, lo hace en su equipo siempre. Sí, sí, sí. Sí, pero como sí, te la puede selección. agarrar allá, y la verdad es que sí es un chico muy diferente en ese sentido por la personalidad que tiene, ya bien lo dijo Rafa, parece que tiene 20 y tantos mundiales encima, entonces sí, definitivamente es el jugador diferente y yo quisiera verlo, yo creo que todos aquí... Hoy no tiene bueno, ningún característica. argumento, hoy no tiene ningún argumento Javier Aguirre para que este niño no sea titular. No, Por Es que supuesto es más, que va a pero ser ¿qué te voy a decir una Estamos de cosa? acuerdo Por en eso eso. dijimos ¿Quién que te este dice que partido le va a iba a decir arrancar. Estamos de acuerdo en eso. Él venía de una Xavi, lesión, no. por eso lo había llevado poco a poco. Venía una lesión difícil porque es el pubis y es complicada porque te regresa. Lo cuidaron. A ver, a otro jugador no le hubiera permitido cómo se lo llevaron a Gil Mora. Se lo permitió porque es muy joven y porque sabía de la calidad y lo quería y lo llevan. Casi no jugó 2 meses. Acuérdate de cuando acuerdo. tuvo ese problema Se nota, y lo anduvo medio platicó pelo. con el cuerpo técnico y le aceptaron lo que fuera con tal de que estuviera y que llegara a la mini pretemporada que tuvieron previo al Mundial en la selección Mora- mexicana. Eso es un jugador, la verdad, que mis Pero ¿no respetos- crees que tendría que haber jugado ya más en este No, mundial? porque lo fue llevando poco a poco. Por lo mismo, hoy era el partido ideal. Por eso decíamos, tiene que jugar. Pero después de verlo, Beto, Javier yo les tiene pregunto algo igual. así rápido. Porque independientemente de quién sea el rival en 16avos, Juega. ¿no vale la pena hacer algo que pueda potenciar a Gilberto Mora? O sea, cuando lo ves que tiene esta calidad, o sea, no vale la pena pensar cómo podemos potenciar para que este muchacho, que lo hace diferente, Pero Javier ya pueda lo, darnos algo Javier ya distinto. lo pensó y hoy lo probó. 2 volantes defensivos y él Exacto. por delante. Nunca jugó Va a así, jugar. pero puede ser que a partir de ahora, con esta, yo le voy a decir una exhibición de Gilberto Mora, valga la pena decir, oye, pues lo que tengamos, hay que Lo que replantearlo pasa para es hacer que a este ver, muchacho juegue. Mora es el jugador idóneo que se le dice enganche o 10. Que no lo hay ahora, no hay que mucho. no hay muchos. Esa es su posición. Entonces, jugando bajo el 9, libre, a la espalda de los volantes y teniendo la movilidad que tiene, por supuesto sería el lugar ideal. Ahora, vamos a ver cómo Javier lo puede seguir acomodando de cierta manera. Pero él tiene muchas virtudes, pero tiene una cualidad, que es el frenar, arrancar, amagar y siempre quedar de frente para después dar el pase. Entonces, eso no lo tiene cualquiera. El fútbol es de continua toma de decisiones. Ahora, Gaby, y el que continua toma de decisiones correctamente es un jugador se diferente. sintió Creo más que cómodo es hoy así. arrancando desde la derecha. Y Es esto que de le vino afuera- bien a Alvarado, que se soltaba y de repente aparecía por el Intercambiaban. centro Lo y que cambiaba pasa de que lugar lo que hicieron constante. mucho fue que rotaron Claro. posición. Y Alvarado Alvarado se cerraba y tiene se iba para calidad para, afuera. pensar y dar algún pase Y a también. mí Le me parece- permitió claro, salirse de esa Y a mí posición. me parece que ese intercambio de posiciones, de movimientos, también descontrola al rival. Entonces Recuerda siempre que queda- Mora empezó por la banda derecha. Él se acomoda mucho Claro, con Huesea de Quiñones la de derecha. banda hacia el centro. Sí. De ahí le encanta porque ahí tiene toda la visión y te Sí, mete porque ahí recibe y ya puede las mirar. filtraciones y todo. Entonces, yo la verdad no veo manera de que Gil vaya a salir ya. no El sabe. siguiente partido va a jugar y lo va a acomodar donde sea. Es muy probable y así son estas competencias. Ah, Que Brian tuvo que salir por una amarilla y a lo mejor ya no juega el siguiente Pero partido. aparte, Así es. con este estos mismo esquema partidos. que está teniendo, Alvarado lo ayuda, porque Alvarado lo libera y Alvarado viene a trabajar Porque en te la ayuda mitad de la mucho cancha. para atrás. Ayuda mucho para atrás y entonces lo libera mucho. Pasó el día de hoy, el segundo tiempo, jugó más libre porque No, y Alvarado y lo lo que, ayudaba. y lo que estás diciendo, hoy tenía atrás a 2 jugadores Yo de dije- condiciones defensivas. No, yo no dije eso. Edson y Romo. Eso, Sí, claro. eso, O sea, yo por eso- eso eso decía, lo vale la liberó. pena te da mucha con lo libertad que a hizo ella. Gil Mora, que hoy, digo, lo pensará Javier Aguirre y estoy de acuerdo que analizará al rival y verá cuáles son las pues, características que tenga. Pero vale la pena, ¿no? Empezar a pensar en construir algo alrededor de un tipo que Mira, es distinto. Y aquí tiene lo hablamos generar antes del un partido. diferente. Para mí Tiene el que medio girar. campo que mejor le puede acomodar a Mora es Fidalgo con Lira. Fidalgo con Lira. Sí.
No, yo digo Es- Lira y a mí es el que más Lira, me yo gusta. digo Lira y Edson. Me parece más más Pero ¿ven ofensivo, más probable de esto, meter. esto que estamos platicando, ¿lo ven probable independiente? El Cruz Azul acaba de ganar el campeonato y ya está a punto de perder a uno de sus goleadores más importantes. No por lesión, no por mal rendimiento, sino porque su agente está pidiendo una cantidad de dinero que la Noria simplemente no está dispuesta a pagar. Y si eso pasa, la misma salida de ese jugador podría abrir la puerta para el fichaje más emocionante del mercado. Pero hay más, un héroe de los playoffs también está en la mira de otro equipo. Hay un jugador al que el Cruz Azul declaró intocable después de un rumor que se volvió viral. Hay amistosos de pretemporada que ya tienen fecha, y el debut en el Apertura ya está marcado en el calendario con nombre y dirección. Todo eso lo vamos a desmenuzar hoy, con nombres, fechas, contexto y todo lo que está pasando dentro de la Noria. Pero antes de empezar, necesito que me dejes tu comentario ahí abajo respondiendo una sola pregunta. ¿Crees que el Toro Fernández se merece quedarse en Cruz Azul o ya es hora de cerrar ese ciclo? Anda, escríbelo sin miedo. Y si quieres que sigamos trayendo este tipo de contenido directo y sin rodeos, el like lo pones tú, vamos a empezar. Vamos a hablar primero sobre la salida que más duele, la que nadie quería ver llegar a este punto. Y tiene nombre y apellido, Gabriel Toro Fernández. El delantero uruguayo lleva meses en una situación que se fue complicando poco a poco, casi en silencio. Mientras la afición celebraba el título y pensaba que todo estaba bien en la Noria, un jugador que llegó a México para demostrar que podía competir al más alto nivel, que se ganó el puesto con goles en momentos importantes, que se convirtió en referente del ataque cementero y que fue parte activa de la conquista del 10º campeonato de la institución. Ese es el Toro Fernández que todos conocen. Pero detrás de esa imagen de campeón, las conversaciones con el club no avanzaban. Y no estaba bien, porque mientras se apagaban las luces del festejo del Clausura 2026, la renovación del Toro seguía paralizada, y hoy el escenario que se presenta es el siguiente: su contrato con el Cruz Azul termina en diciembre de 2026. Pero lo más importante y lo que nadie debería perder de vista es que a partir del 30 de junio, él ya puede negociar libremente con cualquier otro club del mundo, cualquiera, sin restricciones, sin que el Cruz Azul tenga nada que decir al respecto. Eso significa que técnicamente, en este momento, el Toro puede sentarse con otro equipo, firmar un precontrato, y el Cruz Azul no recibiría ni un solo peso a cambio de un jugador, que fue parte fundamental de la conquista del 10º título de la institución. Y la razón por la que se llegó hasta este punto no es que el club no quiera renovarlo, es exactamente lo contrario. El Cruz Azul quiere que el Toro se quede. El problema está del otro lado. El agente del jugador está exigiendo cifras que la directiva en la Noria considera completamente desmedidas y que, según todas las fuentes, no está dispuesta a aceptar bajo ninguna circunstancia. El periodista Gerardo González, colaborador del portal Vamos Azul, fue claro y directo al reportar la situación. Las negociaciones no avanzaron. Las posturas siguen distantes, y la salida del Toro ya está siendo considerada internamente como una posibilidad real y concreta. No como un escenario catastrófico, sino como una opción que el club está evaluando con frialdad. Incluso González confirmó que ya hay al menos un equipo del fútbol mexicano que ha mostrado interés en contratar al delantero uruguayo. Aunque por ahora los nombres se mantienen bajo reserva, lo que sí quedó claro es que si las condiciones no cambian en los próximos días, el ciclo del Toro en Cruz Azul puede estar llegando a su fin de la peor manera posible, sin acuerdo, sin despedida digna y sin que la máquina reciba una sola compensación económica por uno de sus jugadores más queridos. Y mira, seamos honestos, cuando un club campeón quiere renovarte, cuando la afición te quiere, cuando el proyecto está funcionando y tú eres parte de ese éxito, y aún así tu representante bloquea todo por números que el club no puede ni quiere pagar, algo está muy mal ahí. El Toro se ganó el respeto de la Noria con goles y con entrega en los momentos más difíciles. Pero irse por la puerta de atrás después de ser campeón no es el final que nadie merece. Ni él, ni la institución, ni la afición que lo aplaudió de pie. Y precisamente porque la salida del Toro liberaría un cupo de jugador extranjero,
Ahora vamos a hablar del fichaje que el Cruz Azul está persiguiendo con todo en este mercado y que depende directamente de que esa puerta se abra. El nombre es Juan Bruneta. El mediocampista argentino es el principal objetivo de la directiva azul para el Apertura 2026. Y no es un rumor ni una especulación de redes sociales, según confirmó Gerardo González. Hay un interés genuino, concreto, y el club está dispuesto a esperar para concretar su llegada. La lógica detrás de este movimiento es simple y directa. Si sale un extranjero, entra Brunner. Sin ese cupo disponible, la operación no existe. Y los nombres que suenan con más fuerza para dejar ese espacio son precisamente el Toro Fernández, que como ya vimos está a un paso de salir, y Gonzalo Piovi, cuyo futuro en la Noria también genera dudas y del que hablaremos con más detalle en un momento. Ahora bien, lo que hace esta historia todavía más interesante es que el interés no viene solo desde la dirección del club. Hasta dentro del propio vestuario hay buenas vibraciones con la posible llegada de Brunea. Nico Ibáñez, uno de los referentes del plantel, fue consultado al respecto y respondió con un muy bien que parece sencillo pero que en el lenguaje del fútbol dice bastante. Cuando los jugadores ya establecidos reciben bien a un posible nuevo compañero. Cuando no hay resistencia interna ni celos de protagonismo. La integración de ese refuerzo suele ser completamente diferente. El vestuario es la mitad de cualquier fichaje. Bruneta es exactamente el tipo de mediocampista que cualquier equipo grande de la Liga México querría tener, con visión de juego, con llegada al área, con experiencia en el torneo y con la capacidad de hacer diferencias en partidos donde todo está cerrado y el marcador no se mueve. No es un nombre de relleno, es una apuesta de calidad. Pero aquí hay que hacer una pausa y ver esto con frialdad. Bruneta es un jugador de nivel. Sí, conoce la Liga México, tiene calidad y llegaría con hambre de demostrar algo en un equipo grande. Pero este plan tiene demasiadas condiciones para cumplirse al mismo tiempo. Sale uno, entra el otro. Suena limpio en el papel. Pero en el mercado de fichajes, cuando algo depende de demasiadas piezas moviéndose en sincronía, lo más común es que alguna se trabe. Y si se traba, el Cruz Azul llega a la apertura sin el refuerzo que quería y con un hueco en el plantel que nadie pidió ni planeó. Ya que hablamos de Piovi y de los rumores que rodean a los jugadores del plantel en este mercado, hay que detenerse en el caso de Rodolfo Rotondi, porque lo que pasó con él en los últimos días fue un ejemplo perfecto de cómo un rumor puede crecer hasta convertirse en un incendio que nadie encendió. Circuló con mucha fuerza la versión de que el mediocampista argentino podría ser parte de un intercambio con los Tigres. Universidad Autónoma de Nuevo León para facilitar precisamente la llegada de Bruneta al Cruz Azul, la idea que se manejó era Rotondi para allá. Bruneta para acá, un movimiento de piezas que sobre el papel sonaba como algo lógico y hasta atractivo para ambas partes. Y la verdad es que el rumor tomó tanta fuerza que llegó a circular en medios y redes con una naturalidad que hacía pensar que era inminente. Eso es lo que pasa cuando un nombre de peso aparece en una negociación. La gente empieza a construir escenarios antes de que haya algo concreto sobre la mesa. Pero el periodista René Tobar, del diario Récord, salió a apagar ese fuego de manera absolutamente contundente y sin dejar lugar a interpretaciones. No hay negociación. No hay propuesta formal. No hay ningún tipo de acercamiento ni conversación entre Cruz Azul y Tigres que involucre a Rotón. Nada. La versión interna que maneja la Noria es todavía más clara. Rodolfo Rotondi tiene dentro del club la etiqueta de jugador intocable. Y esa palabra, intocable, no se usa a la ligera en el fútbol profesional. Significa que la directiva lo considera parte del núcleo esencial sobre el cual se construye el proyecto deportivo. Uno de esos jugadores que no entra en ningún escenario de salida, ni como moneda de cambio, ni como parte de una negociación, ni como sacrificio para traer a otro. Y si uno se pone a pensar en lo que Rotondi representó durante el Clausura 2026, en cómo se movió en el mediocampo, en cómo conectó el juego y en cómo fue parte de la identidad táctica del equipo campeón, la decisión tiene todo el sentido del mundo. Y hay algo que vale la pena decir aquí. Algo que el fútbol moderno a veces olvida en medio de tanto mercado y tanto número. No todo tiene precio. No todo jugador está disponible si el número es suficientemente grande.
A veces un equipo que acaba de ganar un título necesita mirarse al espejo y decir con convicción esto que tenemos no lo tocamos. Y parece que con Rotondi, el Cruz Azul finalmente aprendió esa lección de la manera correcta. Ahora bien, cambiando de asunto pero sin alejarnos del mercado, hay otro nombre que empezó a aparecer en los reportes de los periodistas más cercanos al club y que la afición cementera necesita seguir de cerca en los próximos días: Christian Ebere. El atacante nigeriano fue sin ninguna duda una de las grandes revelaciones del Clausura 2026. No llegó con fanfarria, no llegó como la gran contratación del torneo, pero se fue convirtiendo partido a partido en una pieza fundamental para el Cruz Azul. Nadie esperaba que fuera él quien cargara el equipo en los momentos más difíciles de los playoffs. Nadie lo tenía marcado como el hombre de los grandes partidos, y sin embargo ahí estaba, siempre disponible, siempre dispuesto, siempre entregando más de lo que se le pedía. Fue héroe en los playoffs, marcó goles cruciales en los momentos en que el equipo más los necesitaba. Se hizo cargo de los penales en situaciones de máxima presión frente al Dallas y al Chivas, y terminó consagrándose como uno de los jugadores más determinantes de toda la temporada. Todo eso lo hizo con una actitud, una seriedad y una disposición que lo ganaron a la afición cementera de manera casi inmediata. Pero ahora el periodista Adrián Esparza Oteo, de TUDN, uno de los reporteros con mejor acceso a la información del Cruz Azul, prendió una luz de alerta que no se puede ignorar. Ébar está en el radar de otro club de la Liga México, que busca negociar un préstamo con Cruz Azul para contar con sus servicios durante el próximo torneo. Y aquí vuelve a aparecer ese factor estratégico que ya mencionamos antes: si Ébar sale cedido, eso también libera un cupo de extranjero que el club puede usar para traer a alguien más. La ecuación es tentadora desde lo deportivo y lo administrativo. Pero hay un contexto personal alrededor de este jugador que no se puede ignorar ni reducir a una línea al final de un párrafo. Hace poco más de 2 meses, Christian Eba perdió a su madre. Un golpe devastador para cualquier ser humano y para un futbolista joven que está viviendo en un país que no es el suyo. Lejos de su familia y de todo lo que conoce, ese dolor se multiplica de maneras que desde afuera es difícil imaginar. En los últimos días viajó a Nigeria para rendirle homenaje, para estar con los suyos en ese momento tan íntimo y tan duro. Y compartió mensajes muy emotivos en sus redes sociales donde expresaba cuánto la quiere y cuánto la lleva en el corazón. La afición del Cruz Azul y el propio club respondieron con un calor humano que habla muy bien de la comunidad que se ha formado alrededor de este equipo. Y en medio de tanta especulación de mercado, de cupos y de préstamos y de estrategias administrativas, hay algo que no debería perderse de vista: este chico acaba de perder a su mamá. Eso no es un detalle al margen de la historia, eso es todo. Cualquier conversación sobre su futuro deportivo debería empezar y terminar preguntándole a él cómo está, qué necesita y qué entorno lo hace sentir bien. El fútbol puede esperar. Las personas, no, el fútbol puede esperar. Las personas, no. Y dicho eso, vale la pena mencionar que Ébar no es el único jugador del plantel cuya situación genera interrogantes de cara a la apertura. Gonzalo Piovis, como ya se mencionó, también tiene su futuro sin definir en la Noria, y su nombre aparece constantemente ligado a la posibilidad de liberar un cupo de extranjero. Eric Lira es otro caso que hay que seguir de cerca, el mediocampista mexicano, que viene de participar en la Copa del Mundo 2026. Es señalado como el candidato más concreto a salir del equipo una vez que termine ese compromiso internacional. Y también está el caso de Andrés Gudiño, el portero que nunca logró consolidarse como titular indiscutido y cuyo panorama dentro del club sigue generando más dudas que certezas. Ninguna de estas salidas está confirmada. Ninguna es urgente según lo que manejan las fuentes cercanas al club, pero todas están siendo evaluadas con detalle por la directiva. El Cruz Azul campeón sabe que mantener un plantel ganador no significa congelarlo, significa afinarlo, darle aire donde es necesario y reforzarlo donde hay debilidades. Y ese proceso, silencioso pero constante, es lo que está pasando ahora mismo en la Noria, y hay partidos concretos que se vienen. Vamos a hablar de los amistosos que el Cruz Azul tiene programados antes del inicio oficial de la apertura.
Y uno de ellos tiene un ingrediente especial que va a hacer vibrar a más de uno. El primero está pactado para el sábado 4 de julio, a las 7:30 de la noche de Brasilia, cuando la máquina se medirá ante el Atlético Morelia en el Estadio Morelos. Hasta ahí podría sonar como un amistoso de rutina, un partido de preparación más en el calendario de pretemporada. Pero este encuentro tiene una capa adicional que le da un significado completamente diferente. Habrá un homenaje especial para Joel Wiki, exjugador que a lo largo de su carrera vistió la camiseta de ambos clubes y que es una figura querida en las dos aficiones. Cui representa ese tipo de futbolista que el fútbol moderno cada vez produce menos, el que dejó huella no solo por sus actuaciones, sino por lo que representó para las comunidades que lo vieron jugar. Ese tipo de gestos, esa capacidad del fútbol para detenerse un momento y reconocer a quienes lo dieron todo por una institución, son los que hacen que el deporte sea algo más que 11 contra 11 en una cancha. Le dan contexto, le dan historia. Le dan alma a un partido que de otra manera sería apenas un ensayo general antes de que arranque la competencia real. Una semana después, el 1 de julio, el Cruz Azul tendrá su segundo amistoso de pretemporada. Y este tiene un sabor todavía más especial para la historia reciente del club. La máquina volverá a la ciudad cooperativa para enfrentarse al Comunicaciones de Guatemala en el emblemático Estadio 10 de diciembre, en Tula de Allende, con una capacidad para 17,000 aficionados que tendrán la oportunidad de ver en vivo y en directo a los cracks del equipo principal en ese recinto tan cargado de historia y de identidad para el proyecto cementero. Por ahora no hay confirmación del horario exacto ni de la venta de entradas, pero la fecha está fijada y la emoción de la afición de Hidalgo ya se siente. Y ese regreso tiene un valor que va mucho más allá de los 90 minutos de fútbol. Es una señal de que la Noria quiere reconectar con sus raíces, con la comunidad que vio nacer a este club, y con los aficionados que en pocos meses también verán al Cruz Azul Hidalgo de vuelta en la Liga de Expansión México disputando partidos oficiales en ese mismo estadio. Y eso, en un mundo donde el fútbol cada vez se parece más a un negocio sin alma, tiene un valor que no aparece en ninguna hoja de cálculo. Volver a la ciudad cooperativa es recordarle a todos de dónde viene este club. Y los equipos que no olvidan de dónde vienen, generalmente saben muy bien a dónde van. Y para cerrar, ya que hablamos de la pretemporada y de cómo el equipo se está preparando para lo que viene, hay que hablar del momento que toda la afición cementera tiene marcado con fuego en el calendario. El debut oficial en el Apertura 2026. La máquina arrancará su participación en el torneo el viernes 17 de julio, cuando saldrá a enfrentarse al Atlético de San Luis como visitante en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez, con el partido programado para las 7 de la noche del centro de México. Y hay que entender bien lo que significa ese escenario. Arrancar de visitante en la primera fecha siempre es un examen complicado, pero arrancar de visitante en la primera fecha siendo el campeón vigente es un desafío de otro nivel. Porque el Cruz Azul que llegue al 17 de julio no va a enfrentarse solamente al Atlético de San Luis, va a enfrentarse a todos los equipos de la Liga México que pasaron el verano pensando en cómo quitarle el título. Va a enfrentarse a la motivación extra que genera cruzarse con el campeón en la primera jornada. Va a enfrentarse a la presión de salir a demostrar desde el primer minuto que lo del clausura no fue suerte, que no fue un ciclo de planetas alineados, sino la consecuencia natural de un proyecto que está construido para ganar. Y encima de todo eso, llegará con el mercado todavía moviéndose, con nombres que quizás todavía no estén definidos, con piezas que pueden entrar o salir hasta el último día de la ventana de transferencias. Defender un título en el fútbol mexicano no es solamente una cuestión de calidad deportiva. Es una cuestión de carácter, de concentración, de saber ignorar el ruido que rodea a todo equipo campeón desde el primer día de la pretemporada. Y ese ruido, en el caso del Cruz Azul, ya empezó. Todos te van a querer ganar, todos van a querer decir que le ganaron al Cruz Azul campeón en la primera jornada del torneo. Cada rival va a salir con esa energía extra que da la posibilidad de marcar el inicio de la temporada derrotando al mejor. Cada cancha va a ser más difícil, cada partido va a tener más intensidad.
Y cada tropiezo va a ser amplificado por la prensa y por los que esperan que la era campeona del Cruz Azul dure solo un torneo. Así funciona el fútbol. Pero si hay algo que este equipo demostró durante el Clausura, en los momentos más difíciles de los playoffs, cuando todo estaba apretado y la presión era máxima, es que tiene carácter, tiene mentalidad ganadora, y que es exactamente en esos momentos de tensión cuando mejor responde. Al final, eso es lo que separa a los equipos que ganan títulos de los que solo hablan de ganarlos. Este Cruz Azul ya sabe lo que se siente levantar el trofeo. Y ese sabor, una vez que lo conoces, no te deja dormir tranquilo hasta que lo vuelves a probar. La temporada empieza el 17 de julio, el resto ya está escrito en la cancha. Y si quieres seguir de cerca todo lo que va pasando con el Cruz Azul en este mercado y durante la apertura, ya sabes dónde encontrarnos. El like y la suscripción cuestan nada y nos ayudan un chingo. Nos vemos en el siguiente.